condiciones adversas y demás, y todos van a tener que responder de la misma manera a ciertos estresores. Entonces, pues gracias a ese mecanismo de la diversidad, de la reproducción sexual, se empezó a diversificar y a tener como una posibilidad de enriquecer esas respuestas frente a esos cambios y a esos estresores, que implican muchas desventajas, sí, pero que por algo pues es clave como en el éxito de los individuos que tienen ese tipo de reproducción para colonizar todo el tipo de ambientes, de cierta forma. Yo agregaría que más que una búsqueda es como una consecuencia de la reproducción. Obviamente, tener dos individuos con una historia evolutiva familiar distinta, de alguna manera, enriquece esa diversidad que menciona Adriana, y eso, digamos, le facilita a los organismos poder, digamos, contrarrestar las condiciones ambientales inusuales. Entonces, aunque, como lo mencionamos, tiene una enorme desventaja desde el punto de vista energético, las ventajas son mayores porque enriquece esa diversidad. Entonces, logra que algunos individuos de las poblaciones tengan capacidades diferenciales de soportar condiciones, por ejemplo, estocásticas o inusuales que pueden suceder a nivel ambiental en una población. Es decir, si yo me copio, sí soy efectivo porque hay muchos minimis, pero cualquier cambio que haya en el ambiente y me mate a uno, mata a todos. Pero si yo mezclo mi ADN con otro, estoy como barajando las cartas y aumentando los chances de que uno sobreviva. ¿Sí o no? Sí. Y por eso hay unos que son sexuales y hay otros que siguen siendo asexuales. Pero hoy vamos a hablar de los sexuales. Entonces, dentro de los sexuales, antes de que hablemos de ejemplos curiosos, fascinantes de cómo se reproducen los organismos, quería que hablemos un poquito de ese concepto de selección sexual. Casi todos aquí, o la mayoría, hemos escuchado hablar de Darwin, algunos menos de Wallace y su teoría de la selección natural, de cómo el ambiente termina escogiendo variantes que se ajustan al medio, ¿sí? Y que esas variantes que se ajustan al medio, esas características sean adaptaciones, etcétera, ¿cierto? Pero eso es selección natural. Pero selección sexual, empezando a ver, cuando Darwin, por ejemplo, veía esas aves con esas plumas todas largas, que pareciera que no benefician al ave, ¿no? O sea, que al revés, esa vaina no sirve, pero ¿por qué está ahí? Entonces, ¿quién nos cuenta qué es selección sexual? Está de una manera sencilla. Yo creo que selección sexual es cuando uno de los sexos dice, me gusta así. Y eso es lo que, sin ningún otro tipo de implicación. Me gusta, no sé, me gusta alto, me gusta bajito, me gusta así más fornido, me gusta más flaquito, me gusta con plumas largas, me gusta que cante bonito. Y lo que eso implica no tiene mucho que ver después con el fitness de la adaptación al ambiente. Eso en pocas palabras sería selección sexual. Pero cuando la especie dice me gusta, no es como que el me gusta es como que quise que fuera alto, sino que es posible que sea grande, me trae a mí beneficios personalmente. Es discutible. Había toda una idea de que, por ejemplo, hablando, no hay un ornitólogo aquí, no hay un pajarólogo acá, pero si las plumas son más bonitas y más grandes y no me han comido hasta el punto de llegar a la reproducción, entonces soy mejor partido. Pero no hace completo sentido en muchos casos cuando hay esas exageraciones tendientes a, y generalmente son las hembras, las que dicen, a mí me gusta alto, flaco, bajito, plumoso, qué sé yo, canta bonito. Entonces está un poco reevaluando esa idea de si hay realmente una relación entre lo que desea el otro sexo que está seleccionando y una buena adaptación al ambiente. Eso está en entredicho, pienso yo. De hecho, un caso clásico de selección sexual es los pavos reales, ¿cierto? Que básicamente algunos autores sugieren que la selección sexual
es la mejor expresión de la selección natural, solo que no es el ambiente el que modela o el que selecciona, sino que es otro individuo de la población, en este caso de otro sexo. Entonces, digamos que cuál es como ese balance que hay entre la oportunidad que tiene un individuo que evolutivamente adquirió por azar unos atributos, en este caso fenotípicos, morfológicos, como un plumaje muy vistoso, que le puede generar unas condiciones, por ejemplo, más probabilidad de ser depredado, porque tiene menos capacidad de huir, digamos, cuál es esa relación que hay entre esa posibilidad de ser depredado, pero a su vez una posibilidad de ser seleccionado por el otro sexo, que usualmente en este caso son las hembras. Por eso es que uno encuentra en la naturaleza casi un sesgo muy importante, especialmente en vertebrados, hacia que el macho es quien tiene los elementos o los atributos más vistosos en la naturaleza, porque es en última la mujer quien define o quien decide qué atributos le gustan y es quien selecciona el individuo de la población. Entonces ese juego final de contrarrestar un atributo que puede desfavorecer y que puede afectar, digamos, un evento de escape a cambio de ser seleccionado por una hembra. Y termina siendo como el balance entre, digamos, el tamaño final de la población de la cola, selección natural y selección sexual. Sí, de hecho, incluso Wallace mencionaba mucho, el que tú mencionaste ahorita, que quizá incluso la mejor estrategia en la naturaleza es pasar desapercibido, lo que se llama como eclipsis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las aves o algunos anfibios, porque son tan vistosos que podrían ser potencialmente, digamos, vistos por depredadores, generan una desventaja, y es básicamente porque es mucho más la de que una hembra le guste esa coloración policromática y le favorezca esa selección. Entonces, ese juego ahí entre cripsis y vistosidad o histrionismo natural, de alguna manera. Pero hay muchas especies donde las hembras, por ejemplo, pelean por el macho. O hay como un cambio ahí. ¿De qué depende eso? ¿Conocen ejemplos en donde los machos son los que escogen? En insectos no es muy frecuente que las hembras sean vistosas. Es decir, el macho no escoge. Las hembras generalmente escogen. En el mundo de los artrópodos, casi siempre la hembra escoge. Al menos en artrópodos, la hembra es la que escoge. Pero la escogencia se realiza de una manera escondida o sigilosa y tiene que ver con toda una teoría que se llama selección sexual críptica por hembras. Es decir, la hembra escoge calladita y no entra en peleas con otras hembras, sino los machos pelean por una hembra y la hembra simplemente, bajo diferentes procesos, selecciona al mejor macho. Esa es una de las formas muy comunes en insectos, por ejemplo, que sucede en todo. No tenía idea que en insectos, bueno, artrópodos no había, que la mayoría de los casos eran solamente machos los escogidos. Los machos piensan que no, pero sí es así. ¿Y en corales cómo es? Bueno, en corales tenemos un caso súper especial porque empecemos porque los corales son invertebrados sésiles, entonces ¿Qué no es se sésil? mueven, A ver, no se ¿qué mueven, es sésil? están pegados al suelo, entonces ellos realmente no se mueven. Y si hablamos en términos de selección sexual, tampoco la tendrían porque no tienen esas características que pudieran como seducir a los otros. Entonces lo que hacen ellos es tener eventos de reproducción masivos, ciegamente lanzan todos sus productos sexuales y ahí es que se da el evento de reproducción sexual. Entonces, es un grupo encantador en esta charla porque creo que tiene los dos tipos de reproducción. Ellos tienen reproducción asexual todo el tiempo porque se clonan todo el tiempo y es su forma de crecer y de esa forma aseguran colonizar espacio, ¿sí? Pero también tienen la otra estrategia reproductiva que es sexual para mantener su diversidad y poder llegar a hacerle frente a ciertos cambios de condiciones y a ciertos estresores. Pero en términos, digamos, de selección sexual, hoy lo estaba pensando y creo que llegué como al punto de no, ellos no tienen ningún tipo de selección sexual. Y primero, para aclarar, porque de pronto muchas personas no saben aquí cómo funciona un coral.
Porque uno se imagina un coral, una piedra. Esa piedra ahí qué. ¿Dónde están los bichos? ¿Dentro de la piedra? Los bichos, los bichos, a medida que van creciendo, ellos van calcificando y van produciendo esa roca o esa piedra. Pero cuando uno mira la superficie de la roca, va a haber unos huequitos. Y si uno se acerca fijamente, en cada hueco va a haber un animalito individual que se llama pólipo, donde uno puede observar la boca y unos tentáculos. Pero todos son clones. O sea, eso fue que en un evento de reproducción sexual, un óvulo con un espermatozoide se unió en el agua, se formó una larva, viajó, encontró un espacio para asentarse, sufrió su proceso de metamorfosis y cuando creció el pólipo y ya, pues ya estaba como bien asentado, bien, un sitio chévere para vivir, decidió, bueno, acá puedo empezar a duplicarme y a clonarme y así formó la colonia, que es la roca que nosotros vemos y que pensamos que es un coral. Realmente son muchos animales clonados. Pero son clones todos, son igualitos. Son clones. Bueno, y mi pregunta es, digamos, el coral saca todo su material genético al agua, miles, ¡cha! Entonces, digamos, uno de esos gametos llega a otro coral, ¡pin! ¿No será que químicamente puede haber selección sexual en que, o sea, o por azar, el que llegó pues fertilizó? No, no necesariamente, pero en corales, digamos, ellos tienen como muchos mecanismos de aislamiento reproductivo, que se podría decir que podría ser una forma de selección sexual, pero no se conoce muy bien. A nivel de especie, pero no a nivel de sexo. Sí, tal cual. Ellos intentan, digamos, cuando empiezan la etapa de liberación de sus productos sexuales, liberan en un principio solo los productos femeninos y después liberan los masculinos para evitar como eventos de autofecundación o algo así. Pero muchos casos de corales y de estos organismos que liberan como así tan masivamente sus productos sexuales, se dan casos de hibridación, o sea, todavía no tienen definitivamente como separado quién se pega con quién y terminan formándose híbridos que pueden llegar a crecer, o sea, son híbridos viables. Nos tocaría buscar uno de esos híbridos y mirar qué tan viable después es reproductivamente hablando, pero pues wow. Pasa. Súper fascinante. Bueno, en ranas, uno a veces escucha ahí como un coro de machos ahí cantando y la rana ahí escogiendo. Hay casos en donde pasa lo opuesto, o sea, como que el macho pareciera que invierte más que la hembra, o que el macho protege el huevo o carga el huevo, y que como que el recurso limitante sea el macho y no la hembra. O pasa como en invertebrados. No, de hecho, hay dos cosas que me llaman. En la naturaleza uno usualmente piensa que las poblaciones están constituidas por mitad macho, mitad hembra en número de individuos. Y eso es lo ideal, ¿cierto? Pero pasa muchas veces que hay poblaciones feminizadas o masculinizadas, es decir, que hay mayor proporción de individuos hembras, en ese caso, y menos machos. En ese caso, sí es el hombre de alguna manera, o el macho en este caso, que puede seleccionar, cuando las poblaciones tienen mayor representación de individuos femeninos. Por ejemplo, puede pasar incluso en reptiles, donde lo que quizá algunos no saben es que algunos reptiles, como cocodrilos y tortugas, el sexo no es determinado por cromosomas, sino por la temperatura de incubación de huevos. ¿Cómo? ¿La temperatura? Entonces, imagínate tú un escenario donde los huevos están en las playas y algunos huevos pueden tener, pues derivan en neonatos machos si están más a la superficie, o hembras si están en el fondo. Pasa mucho en cocodrilos, invertido en tortugas, en algunas especies. Los que están en la mitad de la nidada tienen más probabilidad de que sean hembras. Entonces, en contextos, por ejemplo, de cambio climático, donde las temperaturas están cambiando, puede que se dé el caso de que una población, por incremento de temperaturas, los neonatos sean muchas hembras, ¿cierto? En el futuro, esas hembras muchas de ellas van a ser adultas, por tanto, la población va a estar feminizada. Y ahí es cuando el macho puede de alguna manera tomar la batuta y seleccionar hembras porque hay poquitos machos. Entonces, eso pasa mucho. Y una cosa que mencionó ella, que es muy chévere en corales, que tienen los dos tipos de estrategia, sexual y asexual, en algunos vertebrados también pasa eso. De hecho, en algunas poblaciones donde no hay machos,
las hembras se pueden, digamos así, como autofecundar, ¿cierto? Entonces es uno que se llama partenogénesis. Entonces casi que pasa mucho en reptiles, no hay machos, necesitamos incrementar las poblaciones y lo que hace la hembra es obtener huevos clones de ella misma. Entonces son vertebrados exactamente iguales. No es exclusivo de corales o de bacterias, sino que también pasa en vertebrados. O sea, si no hay pareja, entonces yo me reproduzco con yo mismo. Si no se aburren, digamos. Y tienen hijos exactamente iguales al parental, que en este caso es la madre. Y pasa en bichos también mucho. ¿Sí? Sí. Y hay dos formas de partenogénesis en artrópodos, en insectos. Una en donde la hembra es capaz de duplicar su número de cromosomas y da otras hembras viables, y otras en donde con solo la mitad, es decir, con solamente los óvulos de ella, dan más hembras. En cualquier caso, las hembras van a dominar la población y los machos son un error pues matemático que de vez en cuando sale por ahí. Y entonces ahí cuando hay machos y hembras hay reproducción sexual, si no, pues las hembras tranquilas. No, o sea, acabé de perder el pelo que me quedaba. Vean todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido cómo era la reproducción cuando surgió la vida. Hemos aprendido por qué aparecieron muy ventajosos la reproducción sexual, pero a la larga también aprendimos que también es muy ventajosa la sexual. Hemos aprendido qué es selección sexual y hemos aprendido esas características que salen de producto de la reproducción de la selección sexual, como diferencias entre machos y hembras y estrategias que suceden después de características como diferencia en el número de individuos en las poblaciones en cada sexo. ¡Wow! Pero bueno, una de las cosas más chéveres en la naturaleza es su diversidad de formas, tamaños, colores o de formas de reproducción. Entonces, ¿por qué no empezamos a mostrar algunos ejemplos de lo que ustedes nos quieran contar? ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo de insectos, otro de invertebrados de corales, otro de anfibios, y vamos contando varios ejemplos chéverongos para que ellos también pierdan el pelo así como yo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empecemos en el orden que están aquí las diapositivas. Pero pues tú haces un ejemplo, después pasamos a... Entonces, tú me dices... ¿esto qué es? Eso es un octocoral, hace parte de los corales. Se conoce como cinta coralina. Es muy común. Y este es una fotografía de unos corales que trajimos de Cartagena y los tuvimos un tiempo en la universidad. Tienen una estrategia reproductiva bastante interesante, porque aunque yo les acabo de contar que lo que hacen es liberar los huevos, pues hay algunas especies de coral que lo que hacen es recibir el esperma, se hace la fecundación en la colonia madre y ellos tienen una especie de cuidado parental. Entonces mantienen a sus larvas pegados en la superficie. Cuidado parental es que los papás cuidan a los hijos. Los cuidan literalmente, los cuidan, los dejan ahí quieticos, están en un ambiente donde ellos definitivamente se sienten bien como para llegar a tener eventos de reproducción, entonces las condiciones ambientales son óptimas. Y cuando la larva ya está un poco más desarrollada, pues se liberan las larvas. Las larvas dicen, ok, ya estoy bien, me puedo ir, y puedo ir empezando a buscar un sitio donde asentarme. Entonces, eso tiene unos pros y unos contras. Claramente, el cuidado parental asegura que las larvas tengan como una mayor probabilidad de salir bien, fuertes, bien alimentadas, ya desarrolladas, pero tienen una desventaja. Ese tiempo que pasaron desarrollándose encima de su colonia madre, pues se va a disminuir en el tiempo que ellas tienen para estar viajando en el agua a buscar un sitio nuevo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de especies? Por lo general, las larvas quedan relativamente cerca a los parentales y tienden a formar unas poblaciones endogámicas, filopátricas, es decir, todas viven cerquita a sus familias. Ese es uno de los ejemplos. Tremendo. Me dicen cuándo pasar. Va a pasar aquí. Mauricio, me dices cuándo, cuál quieres mostrar. Si quieres, pues la primera ilustración. No, sí, esa es la ilustración de eso. Bueno, estos dibujitos que nos va a mostrar Carlos es porque
Ay, pero no se ve. Los corales. Un favorcito con la diapositiva que estamos mostrando acá. Presa o también con una comunicación hacia otros machos para que el macho responda a alguna señal. Pero es un campo de estudio la vibrología en la actualidad Eso y es lo de que, para qué realmente las hembras producen sonidos. eso es lo que hace el grupo de... Ah, ahí está. Sí, entonces este es el ejemplo que les quería mostrar, muy ilustrativo de las formas diferenciales de comunicación que pasan en anfibios: química, táctil, acústica y visual. Por ejemplo, esta figura de la izquierda inferior, algunos individuos, especialmente los machos, tienen colores vistosos en la ingle, en los muslos o en el saco vocal y quieren mostrar esas estructuras a otros machos para demarcar un territorio o a una hembra para decirle, venga, estoy pispo, ¿cierto? Entonces, es una forma de comunicación visual. Y esto pasa mucho también en lugares muy ruidosos donde no se escucharía el canto. Sí, muy chévere tu inquietud, porque imagínense en el contexto de una quebrada o una cascada, donde quizá el ruido de fondo compite con el sonido que produce la rana, ¿cierto? Muchas ranas han evolucionado a que producen sonidos a frecuencias muy altas para competir con ese sonido de entorno, que son frecuencias muy graves, muy bajas. Pero además se ayudan de este tipo de movimientos, para que una hembra vea al macho, así no lo escuche, pero lo observa. Entonces sea atraída por esa estructura colorida que tiene el individuo. Bueno, vamos a hacer un Dimitri. Cualquiera. Cualquiera. Listo. Vamos a ver esta. Necesitamos una ayudita acá con la... ¿Cómo es que hacen para...? Es pura sexualidad crítica. ¿Cuántos de ustedes han visto Caballitos del Diablo o Libélulas? Casi todos han visto una de Libélulas. Una de las cosas que mis estudiantes siempre preguntan
las libélulas y los caballitos del diablo son un grupo de insectos bien interesante para preguntas sobre evolución de comportamientos sexuales, para evolución de atributos, de cómo los machos pelean por hembras y de cómo las hembras se defienden. Algo que no hemos hablado todavía es, Carlos lo mencionó muy rápidamente al principio, es el hecho de buscar pareja tiene consecuencias y a veces malas consecuencias. En muchos grupos de insectos, por ejemplo, el macho no quiere que ningún otro macho, o sea, yo tengo que ser el primero y el único y después que se friegue la hembra. Y en muchos casos, los machos lo que hacen es tener dentro del aparato que permite la transferencia de esperma, espinas, ganchos, cosas que literalmente rasgan el aparato reproductor de la hembra y evitan aparentemente la reproducción. Entonces, el riesgo al tener relaciones sexuales puede ser muy alto en muchos grupos de insectos. En este caso, las libélulas y los caballitos del diablo tienen varias ventajas para uno como investigador. Uno es que son relativamente grandes. Si uno conoce las especies de un área, puede con unos binóculos verlos desde lejos, no molestarlos y ver esos comportamientos de apareamiento, de territorialidad, de reproducción. Levante la mano aquí, ¿cuántas personas han visto libélulas haciendo esto? Uy, Bien. Muy bien. Entonces, podemos volver a ponerla. Eso. Entonces, lo que tenemos a mano derecha está el macho y a mano izquierda la hembra. Entonces, una de las cosas más interesantes en esa imagen es que son de dos colores diferentes. Uno tiende a asumir que todas las especies tienen que ser iguales, verse iguales, ¿no? Y en este caso no, muy probablemente no, porque los machos van a mostrarse ante las hembras y las hembras seguramente van a seleccionar ciertas cosas diferentes y por eso se ven diferentes. Esa es una de las explicaciones. Entonces el macho lo que hace es, gracias, el macho lo que hace es buscar una hembra y con la punta del abdomen, esa colita que está al final con un puntito azul, la agarra fijamente por la nuca. Y la hembra tiende a resistirse mucho. Entonces, cuando el macho tiene que estimular adecuadamente a la hembra en la nuca, y si la hembra acepta, entonces la hembra lo que hace es doblar el abdomen y pegarse con su abdomen a la parte anterior de la colita del abdomen del macho. Y ahí es que se realiza la transferencia de esperma. ¿Por qué? Porque a pesar de que el macho produce el esperma al final del abdomen, realmente lo almacena cerca donde están las paticas. Eso quiere decir, en esta foto, que el macho ha estimulado adecuadamente a la hembra y la hembra simplemente va a recoger ese paquete de esperma para fertilizar sus huevos. Ahora, el macho jura y piensa que con transferencia de esperma sus huevitos van a ser de él. Eso es lo que piensa el macho, la hembra piensa diferente. Y la hembra, y eso es común en muchos grupos de insectos, las hembras tienen formas fisiológicas de seleccionar el mejor esperma. No, obviamente no conscientemente, pero hay esperma bueno y esperma malo. Y ella puede, con el ambiente dentro de su aparato reproductivo, decir, este me sirve, este no me sirve. Y inclusive ahí donde están pegados los dos, machos y hembra, hay espinas y hay prolongaciones que lo que en parte hacen es limpiar de esperma anterior el tracto de la hembra. Entonces, el macho quiere limpiar del esperma del otro macho y pasar su esperma y que sea el macho y dejar la fertilización ahí. Lo que realmente sucede es que las hembras escogen un poco lo que va a suceder. Ese es uno de los cuentos con esa foto. ¡Wow! Nada más ni nada menos. Sí, puede ser. Este es muy bonito, un trabajo que alguna vez publicamos y aquí hay como diferentes momentos. Entonces, lo que ustedes ven en la fotografía superior es lo que conocemos como abrazo sexual o amplexo. Usualmente en anfibios, al menos en anuros, que son las ranas y los sapos, usualmente es la hembra de mayor tamaño. Se preguntarán por qué. Algunos sugieren que tiene que ver con la capacidad de albergar huevos y eso le confiere un tamaño corporal mayor, que pasa muy distinto, por ejemplo, en mamíferos, que usualmente el macho es más grande. Y entonces lo que está haciendo el machito ahí es trepándose en la hembra, abrazándola, estimulándola con toda esa
parte química y táctil, y luego empieza a tocarla y a girar sobre el dorso de ella, ¿sí? Hasta la estimula, que es la fase 2 y 3 de esta fotografía, hasta que la hembra se siente, digamos, muy estimulada, libera los huevos y el macho libera la esperma. La fertilización, con casos excepcionales, es fertilización externa, es decir, se da todo afuera. Y la parte otra es, en estas ranitas de cristal, que ustedes ya la recuerdan porque está en la monita de 500, es el famoso inversión o cuidado parental, que en la mayoría de las ranas de cristal lo genera el macho. Es decir, la hembra se va, ya hizo un enorme esfuerzo energético en producir huevos, ahora le toca al macho la responsabilidad de cuidarlos. Y está postrado sobre la nidada, entre otras cosas, para dos factores: para hidratar los huevos, para evitar desecarlos, pero también se ha demostrado en algunas especies que evita la depredación. Por ejemplo, ¿de qué? De avispas, de hormigas. Quizás si ya viene un depredador más grande, ya lo que hace el macho es retirarse para evitar. Entonces aquí es muy bonito porque uno se da cuenta que uno pensaba que el cuidado parental es exclusivo de mamíferos o de aves, pero no, se da en corales y se da también mucho en anfibios. Y en insectos. Insectos. De hecho, todo el mundo cuida a sus hijos. No me lo voy a dejar por fuera. Bueno, Adriana, vamos a pasar a algo de corales. Está más adelante lo de ella, ¿no? No, más atrás. ¿Tú me dices cuál es? Este es otro ejemplo de esas larvas que les conté en el ejemplo anterior, pues, que nacieron aquí en Bogotá en el laboratorio. O sea, eso es un coral. Eso es un coral. Cada ramita con esa coronita son los tentáculos, entonces cada uno sería un pólipo, ¿sí? A mano izquierda podemos ver una colonia que ya tiene 3 pólipos, clones. O sea, fue un solo pólipo y empezó a dividirse y ya va en su tercera división. Sin embargo, del otro lado, a mano derecha, podemos ver una que está mucho más grande y eran varios pólipos que empezaron a clonarse, que estaban muy cerca y decidieron unir sus colonias de cierta forma, y es lo que conocemos como quimeras. Entonces, va a haber unos pólipos que son clones, pero vamos a encontrar diferentes genotipos o clones con diferente identificación sexual, pues de ADN, sí. Como un edificio, Diversidad, varias tal familias. cual, sí. Sí, entonces ahí tenemos otros 2 tipos como de, pues los 2 tipos, el que es solo clonal y el otro que va y se junta con otro parecido y empiezan a crecer en la misma colonia. Y esas colonias que son, ¿cómo dijiste? Que se mezclan Quimeras. ¿Tienen ventajas sobre las que no? O sea, como que porque al ser diferentes. Aparentemente sí, y digamos que en los estudios que están muy enfocados, digamos, a cambio climático para mirar cómo resisten los corales al calentamiento, se fijan mucho en que las colonias pueden tener diferentes genotipos en una sola colonia y cómo puede eso incrementar su respuesta frente a esos cambios de temperatura al calentamiento. Tremendo. Yo sé que esta es horrible porque la vi en una clase. Prepárense, agárrense el sombrero. Esto, uno cuando se imagina que hay reproducción sexual, generalmente lo que la gente piensa es que hay unión y hay transferencia de alguna manera interna del paquete de esperma a la hembra en el tracto reproductivo de la hembra. Estos son chinches de la cama, chupan sangre y son ectoparásitos de aves, de mamíferos, incluidos los humanos. En estos grupos de chinches hay algo muy particular. En vez de el macho busca la hembra, hay una unión y hay una transferencia de esperma en el tracto reproductivo, como generalmente pasa. Aquí el macho tiene modificada la parte final de su abdomen, donde está el aparato reproductor, como unos cuchillos que inyectan esperma. Entonces, lo que ahí está haciendo en esa foto, el macho es el que está abajo, la hembra es la que está volteada más arriba, y el macho lo que hace es literalmente punzarla en cualquier lado del abdomen
y hay unos sitios particulares del abdomen donde la punza y ahí mete el esperma. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y para qué hace eso? ¿Y por qué el esperma que debería ir en el tracto reproductivo de la hembra está en el abdomen, por ahí flotando? Entonces lo que el esperma tiene que hacer es nadar a través de ese abdomen y llegar a los órganos reproductivos de la hembra y ahí sí puede cumplir su función, que es la fertilización. Es algo que se llama inseminación traumática. Con justa razón. Poquito traumático. Poquito. Sí. Eso duele. La pregunta es, ¿duele o no? En insectos hay dolor. Eso es para otro programa. Más que dolor, sí hay daño. Entonces, las hembras en respuesta, hay un conflicto. Entonces, en respuesta a ese intento de transferencia de esperma del macho, lo que las hembras tienen son unas estructuras que minimizan el daño cuando el macho la puya o le mete su puñalada. Es literalmente porque son puñales. Y hay otra imagen en donde se muestra cómo es una daga como si fuera una jeringa. Y es literalmente buena parte del abdomen. Es interesante porque a veces uno como que siente, o las comedias románticas le hacen creer a uno que hay una armonía, o lo ideal es la armonía entre los sexos, pero lo que nos están diciendo ustedes es que en la naturaleza, ¿cuál armonía? Eso es como que una lucha a muerte por cuál pasa sus genes a la siguiente generación y cuál no es aprovechado por el otro, ¿no? Y ahora que hablas de muerte, ponte una fotico atrás. Esa. No es muy buena, la anterior. No es muy buena, voy a intentar explicarla, pero lo que ustedes ven en esta foto inferior derecha de esa especie, que es un sapito, un sapo de la familia Bufonidae, es un acto necrofílico. Hay necrofilia en la naturaleza. Entonces, en estas épocas reproductivas, una hembra es invadida por machos interesados en reproducirse con ella hasta que desafortunadamente la matan, la ahogan. Y no sé si aquí alcanzan a ver abajito de este macho, hay unas bolitas negras, debí señalarlo, son huevos de acción mecánica donde los machos hunden tanto a la hembra ya muerta, fallecida, que libera los huevos y luego los machos liberan la esperma. Es decir, ya la hembra, que es este animal grande que no se le ve el rostro aquí, está completamente muerta, pero los huevos aún están con probabilidad de ser fertilizados y entonces en la naturaleza, aunque parece muy kafkiano, hay necrofilia en casos extraordinarios como esos comportamientos gregarios en la Amazonía o en eventos donde son usualmente animales de charca. Y esas especies que se reproducen como explosivamente, como que el macho en esa noche que llueve son como 1000 machos. Es cierto que son tan sensibles que si el herpetólogo mete la mano, el macho intenta... Sí, se intenta reproducir con el dedo. Ha pasado, sí. De hecho, si quieres ya muestra la galignis, más adelantico. Anterior. No, sí, ibas bien. Ah, creo que sí. Es esto lo que dice Carlos, y son eventos muy bonitos de picos reproductivos aquí en el Neotrópico. Esto es en Centroamérica, donde... Soy yo. ¿Cuál es? Hola. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay un momento de explosión reproductiva. Muchos machos que incluso no se distinguen con las hembras en esta especie, no hay mucho dimorfismo sexual. En realidad, los machos no son tan pequeños comparado con la hembra. Y están todos ahí en un elixir sexual, y todo eso son nidadas de paternidades múltiples. Aquí hay nidadas de muchas hembras fertilizadas por muchos machos, y estas explosiones reproductivas son muy bonitas, inusualmente encontradas en la naturaleza, pero es por todo ese furor que hay sexual, sobre todo en época de lluvias o cuando inician las lluvias. Estos son los huevos, todos esos blanquitos. Sí, como los corales parecidos, mira. Mira tú. Qué interesante. Bueno. ¿Me dices cuál mostrar? Bueno, entonces ya hablé como de uno de los tipos de reproducción de los corales, ¿no? Que es cuando cuidan a sus hijitos un rato en la colonia.
Y este es el otro tipo, que es uno de los eventos más llamativos a nivel del mundo para mucha gente. Se mueve muchísimo el buceo turístico para poder ir a observar el desove coralino, que se da masivamente 6 días después de la luna llena de septiembre. Todos los años. Pero fijo, o sea, Fijo, fijo. con reloj. Sí, se acaba la luna llena y 6 días después todos nos podemos meter al mar y seguro vamos a ver el desove coralino. ¿A qué se debe? Pues como liberan sus gametos al agua, tienen que sincronizarse perfectamente para asegurar que cuando los liberen vayan a encontrar con quién fertilizarse. Y esta es una trampa, un ejemplo de lo que se está haciendo hoy en día, porque pues con toda la parte del estado crítico de estos ecosistemas, muchos investigadores están trabajando en incrementar esa reproducción sexual para poder hacer repoblamiento, más bien. Entonces, ¿qué se hace? Vamos al mar precisamente en esa noche y tipo 8 de la noche, 9, se sabe que a esa hora empieza el desove. Entonces, se cubre la colonia con este tipo como de mosquitero, por decirlo de alguna forma, y cuando la colonia empieza a liberar los huevos, se cogen en esa trampa y después se llevan a condiciones de laboratorio donde se unen con huevos de otra colonia para que pueda haber diversificación y de ahí se obtienen las larvas. Esas larvas se cuidan en acuarios y cuando ya están un poquito más grandes y se han cuidado, entonces la idea es introducirlas al medio para hacer el repoblamiento coralino. Entonces, ese es uno de los proyectos más ambiciosos que hay a nivel mundial porque todos los arrecifes coralinos están en mal estado. Y muchas comunidades humanas que viven literalmente del turismo y se alimentan de peces que viven en arrecifes. Entonces, es un esfuerzo a nivel mundial que se hace. Diría yo que no con mucho éxito porque es realmente difícil poder llegar a que las larvas pues crezcan, formen colonias pequeñas y cuando uno haga el trasplante realmente esas colonias tengan la capacidad de crecer en condiciones naturales. ¿Listo? Esto es un trabajo que hay que reconocerle al Alzheimer y al Oceanario en Cartagena. Son pioneros en este tipo de proyectos, lo hacen todo el tiempo. Entonces, están pendientes. Obviamente hay algunas especies que se reproducen varias veces al año, pero por lo general lo hacen en septiembre cuando se hace la liberación masiva de todas las especies. ¿Tú lo has hecho? Sí, he estado en 2 ocasiones y he tenido experiencias fascinantes. Como que uno va con el trabajo que tiene que hacer. Imagínense, el escenario es meterse a bucear. Es un medio donde no estamos nosotros de una forma cómoda. Entonces, y es de noche. Es de noche, entonces toca entrar con linterna. Además, uno va con el tiempo súper corto del buceo. Uno puede hacer buceos de máximo 50 minutos, 1 hora. Si no cogió el desove en ese tiempo, lo perdió. Entonces, es un esfuerzo de muestreo también muy grande. Pero cuando se ve, es tan fascinante que la primera vez que yo fui, me dieron una jeringa para coger los huevos que fuera liberando una colonia de una especie en específico. Y nos pasó a todos los que íbamos a hacer el muestreo que cuando llegamos y empezamos a ver que todas empezaron a botar huevos, pues empezamos a coger los huevos de todo lo que veíamos. Estábamos contentos cogiendo huevos y después no supimos de qué especie era cada jeringa, más o menos. Entonces, lo que nos tocó hacer fue meter los huevos que cogimos como en 3 baldes y literal dejar que salía y salieron bastantes larvas, posiblemente híbridos, pero no nos quedamos sin la experiencia de ver el desove coralino. Sí. Bueno, otra cosa para hacer en la lista de cosas para hacer. Vámonos para insectos. Esos son los huevitos cuando se atrapan en la trampa, pues. Ay. Ay. Esos son los huevos. Esos son los huevos. Se pueden ver, o sea, son como de que
Sí, sí, no, si uno se acerca a las colonias, uno va viendo peloticas rosadas o moraditas que van saliendo, cada pólipo como que lo va escupiendo, por decirlo de alguna forma, va saliendo de la boca y pues uno ve, cuando se da cuenta, todo está rodeado lleno de esas peloticas, de esas bolitas. No, de no creer, de no creer. Esa solamente la anterior. La siguiente. Eso es un chinche de la cama y eso que está en la parte superior es La navaja. la navaja para inyectar. Si se fijan, al final tiene un huequito y por ahí es donde el macho inyecta el esperma en algún lado del abdomen a la hembra. Pero podemos hablar de la siguiente. Esa de ahí. Esto es solo para mostrar lo complejo que puede ser la cópula entre insectos. En lo que está a mano izquierda es la hembra. Esto es 2 bichos, macho y hembra. Hembra a la izquierda, macho a la derecha, a los cuales se los ha cortado por la mitad, suaz. Y entonces uno puede ver todas las estructuras internas. Ahí lo que está mostrando, y es muy difícil de hacer, es mostrar cómo el órgano, digamos, reproductor del macho tiene que entrar, torcerse y pasar una serie de barreras dentro de la hembra antes de poder depositar el esperma. Carlos, si quieres pasemos a una siguiente, yo te digo cuál. A otra, por favor. Esa. Entonces, estos son ejemplos de diferentes especies de algunos chinches, en donde, si ustedes se fijan, tienen la longitud del órgano reproductor, digamos, del macho es diferente, pero no solo eso, sino que hay espinas, hay ganchos, y en algunos hay un sacacorchos al final. Y eso es porque la hembra está seleccionando no solamente si tú eres un buen macho, tienes que llegar al final, sino te lo voy a poner más difícil cada vez. Entonces, la cantidad de curvas que tiene al final quiere decir que es un poco más difícil poder fertilizar y entregar el paquete de esperma a la hembra. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de selección sexual. Entonces, la hembra simplemente al final escogerá al macho que alcanza a llegar. Y si uno mide cuál es la longitud de esos órganos de los machos, va a haber una variabilidad dentro de la población. No todos son igual de largos. Entonces, los más largos seguramente llegan, o los que tienen más fuerza para llegar a pesar de esas curvas. Entonces, toda esa morfología del macho responde a una morfología de la hembra. Y entonces está el que hace trampa. Entonces se inventan un cuchillo. ¿Cuál? Perfectamente. En la naturaleza siempre hay tramposos. Y no tengo alguna diapositiva para ilustrar, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en el macho vistoso o el macho más grande con más espinas y cuernos, porque soy el mero macho, el que voy a defender el territorio donde mi hembra va a poner los huevos, eso pasa en algunos escarabajos come caca. Hay en la población no solamente el macho grande, mero macho con espinas grandes, sino está el machito que no defiende nada, y la hembra cuando viene no se acerca al macho grande porque está gastando su tiempo peleando con otros machos, sino que el macho chiquito hace un túnel por debajo, la hembra se lo encuentra, pone sus deditos, él fertiliza a la hembra y se va. El macho grande no se da cuenta. No, nunca jamás en la vida. Son estrategias diferentes en diferentes especies. Pasa en anfibios también, se conoce como comportamiento del macho satélite. Claro, vocalizar genera un gasto energético alto, el macho canta, canta y canta, llega la hembra, y el macho no cantante está detrás, y cuando llega la hembra, quien posa sobre el dorso de la hembra es el satélite. Mejor no ser mariachi entonces. ¿Ah? Mejor no ser mariachi entonces. Sí, algo así. Entonces, también es ese, como esos combates que hay en la naturaleza. Evidentemente, algunos sacan sus cartas, tal vez no son más grandes, pero tienen habilidades de inteligencia para poder lograr atrapar La hembra y lograr la reproducción. Esto era, quería yo mostrarles que los mamíferos son bastante aburridos sexualmente hablando. Totalmente. Comparado, sobre todo nosotros, decir, cuando uno piensa en mamíferos y en aves y ve esa gama de diversidades morfológicas o insectos, mamíferos, por ejemplo, nada tiene que ver, digamos, un ratoncito con un mamífero acuático. Tal vez en anfibios no hay tanta diversidad morfológica porque la evolución ha operado
como a otros niveles, y es a nivel reproductivo. Entonces, cuando uno piensa en reproducción en vertebrados, anfibios es el mejor sistema de estudio, porque hay animales que tienen diferentes estrategias de cuidado parental, diferentes formas de poner la nidada en diferentes lugares. Hay animales que habitan quebradas, charcas, bromelias. Hay unos que tienen marsupios como la parte inferior derecha, que son las famosas ranas marsupiales, que tienen una bolsa temporal la hembra, donde el macho ayuda a meterle los huevos para que se desarrolle ahí todo el proceso. O hay algunos de la familia de los dendrobátidos o aromobátidos, que es una familia donde usualmente el macho, en el casos excepcionales la hembra, lleva las larvas hacia un lugar de reproducción. Hay nidadas como una especie como de camándula, ¿sí? Otras que son como espuma, que básicamente es una estrategia de recubrir los huevos para evitar la deshidratación. Entonces, todo esto nos muestra una enorme diversidad y de hecho la ecología reproductiva, y tiene un montón de modos reproductivos, es un área de investigación muy, muy interesante. Lo más chévere es que ahora en Colombia hay muchos colegas, profesores, profesoras y estudiantes estudiando todas esas estrategias, porque básicamente teníamos los libros de texto de las formas de estrategias reproductivas de especies de, digamos, de zonas templadas, pero ahora se sabe mucho en regiones tropicales y especialmente neotropicales. Entonces es un mundo maravilloso para descubrir a nivel de la diversidad sexual que tienen los anfibios. Y es increíble porque aquí en Bogotá están esas ranas, por ejemplo, esa subcontatus, el macho pone los huevos aquí, como esa, aquí en Bogotá, ¿sí o no? Arribita de los Andes tenemos población de... Sí, sí, aquí a 2 cuadras está pasando eso y uno, ¿sí o no? Exacto. Bueno, estamos llegando a nuestro final, que ahorita me tengo que ir. Entonces, ¿quién sigue? Adriano, creo que. ¿Algún video? Sí, puede ser el video, pero ahí se me olvidó el micrófono, perdón. Ahí lo que estamos viendo son las larvas ya crecieron, se asentaron y están formando el primer pólipo. Entonces, cada una de estas bolitas vendría a ser un animal diferente en términos de su información genética, ¿sí? Y ellos son los que posteriormente, al crecer, empiezan a clonarse y a formar las colonias. Están muy pequeñitos y no se ve muy bien, pero se les alcanzaría a ver la boca en el centro y un vestigio de tentáculos. ¿Tienen boca? Tienen boca. ¿Tienen ojos? No ojos, ninguno sistemas, no sistema circulatorio, no, solo boca. ¿Están emparentados con las medusas o no? Nada que ver. Sí, hacen parte del mismo grupo de las medusas. Pero ahí no saben medusas. No, ellos no saben. En ese grupo hay dos estrategias de ciclo de vida. O están pegados al piso, como los corales, o están asociados a la columna de agua, como las medusas. Entonces tienen como ciclos de vida y morfologías distintas. ¿Esto es un video? Creo que sí. Este es un video que nos facilitó el Oceanario de Cartagena. Ahí está la larva nadando, buscando un sitio estratégico para poder asentarse y poder desarrollarse, porque después de que se asienta, como es Cecil, no se vuelve a mover. ¿El lugar o es más cazar? Con que haya algas coralináceas, entonces busca como todo un ambiente propicio para que ellos se puedan realmente asentar. ¿Y les gusta hacerse cerca a otros o donde no haya nadie? Necesitan un sustrato duro y dependiendo, no, viven agregados porque las formaciones coralinas, uno lo que ve es que las colonias por lo general están como muy seguidas unos de otros, entonces hacen agregaciones. Bueno, eso es uno de mis hijos, es un chinchecito. Y este es un macho. Y esta especie está especializada en comer únicamente termitas.
Y lo que tiene ahí el macho en las patas anteriores y debajo de la cabeza es una bolita de termitas. El macho necesita impresionar mucho a su futura pareja. Esto lo que lleva ahí el macho es un regalo nupcial. Y la hembra más o menos juzga al macho por la cantidad del regalo. Entonces, si es una buena bolita de termitas, acepta el macho, y si no, pues suerte, búscate una bola más grande. Y esto sucede no solamente en estos chinches, sino que es muy común en muchos grupos de insectos, en donde el macho, para aumentar su palatabilidad, ser bien atractivo para la hembra, regala algo generalmente de comida. O a veces son otras cosas, pero generalmente es lo que tiende a comer, si son depredadores. No es un comportamiento muy común, pero se presenta en diferentes linajes de insectos. Si se puede regalar comida, háganlo. Hágalo, totalmente. A nosotros también nos gusta que nos sirvan. Sí, sí, claramente. Bueno, ya estamos terminando. Quería, antes de terminar de pasar de la trivia, que nos cuenten bien cortito alguna anécdota que hayan tenido buscando, explorando en campo o buceando algún evento reproductivo de algún animal. Yo no trabajo en biología de la conducta y siempre admiro mucho a los que con dedicación se quedan en una quebrada horas y horas esperando un evento reproductivo. Entonces estaba con un colega que trabaja mucho en esa área, cálculos, llevábamos 4 o 5 horas viendo una pareja Y estábamos esperando con video a ver qué ocurría, ¿no? Porque no se había documentado si tenían abrazo sexual. Estábamos ahí, ¿no? Nos calculamos tipo 3 de la mañana, después de una jornada muy intensa de trabajo. Y justo cuando logramos observar el comportamiento, que estábamos ahí, desafortunadamente llegó una serpiente, una leptolembra, y atrapó la pareja, ¿cierto? Entonces, ese es como ese debate, los animalistas me van a matar aquí, porque realmente, claro, se presentó una oportunidad de una observación de la naturaleza que nunca habíamos observado en esta especie. Perdimos la oportunidad de ver la parte sexual, pero encontramos un momento de prevención. Claro, como biólogos no interrumpimos lo que la naturaleza misma. Sin embargo, fue frustrante en la medida que llevábamos muchas horas trasnochando, no se había acabado el café y nos tocó ver cómo disfrutó la serpiente el evento depredatorio en la naturaleza. Eso fue un caso muy particular que nos pasó alguna vez en una quebrada en Antioquia. Bueno, pues yo les comenté la primera experiencia que tuve. Las otras han sido con octocorales, que son más como los que tienen las larvitas sobre las colonias. Pero en la segunda vez que fui a ver un desove coralino de corales duros, que no iba a muestrear, iba simplemente a observar, me pude dar cuenta que no solo los buzos estábamos pendientes del evento, sino absolutamente todos los peces arrecifales estaban esperando a coger su gran banquete el único día que hay esa liberación. Ah, los peces saben. Los peces saben perfectamente, peces que uno no ve normalmente como con tantos hábitos nocturnos, y pues obviamente todos los nocturnos también estaban pendientes del momento de la liberación de los huevos, y tan pronto empezaron a salir, lo que empezamos a ver fue la comelona de los peces con los huevos de corales, con los huevitos de corales. Y los pescadores tampoco estaban ahí metidos. No, nos estaban acompañando. Menos mal. Bueno, entonces, en mi caso es muy difícil, los bichos generalmente son chiquitos, entonces es muy difícil ir a campo como hace Mauricio o ver la oviposición de los corales como hace Adriana. Lo que hacemos los entomólogos es generalmente traer unos bichos al laboratorio y tratar de que hagan cosas. Y uno los mira, los filma, los fotografía. Pero hacer que hagan cosas a veces es un reto súper grande. Cuando estábamos en algún momento con unos chinches de resina tratando de tener una cría para observar ciertos comportamientos, el estudiante doctoral, y es uno de los retos de ser estudiante doctoral, tenía muchas cajitas de Petri con estos chinches y decía, les he puesto de todo, agüita, comidita, macho, hembra, dos hembras, un macho, dos machos, una hembra. No hacen nada. Y así se demoró semana y semana hasta que un día llegó corriendo a la oficina y dijo, no, lo logré. ¿Qué hizo? Nada, les puse un pedacito de papel encima para que la luz no los molestara. ¡Ya! Y se empezaron a reproducir como locos. Entonces, es un poco los retos de no saber exactamente qué les gusta a los animales que uno está observando. Un pedacito de papel de aluminio y ahí, bajo las sábanas, digamos, todo sucedía.
Muchas similitudes. No doy cuenta. Bueno, entonces, viene la trivia. Cada uno de ustedes hace una pregunta, algo específico que dijeron hoy, y levantan la mano los que sepan y ustedes escogen. Si contesta bien, se les da un mug, y si no, pues la siguiente persona. Dimitri empieza, a ver. ¿Cómo se llama el tipo de reproducción donde el chinche clava a la hembra? ¿No? Por acá. Inseminación traumática. ¿Sí? Sí. ¡Un aplauso! Claramente. A ver, Adriana. Bueno, yo quisiera que alguien me dijera cuándo ocurre el evento de reproducción masiva. Para que la anoten en la agenda y se vayan a verlo. Ojalá atrás para que... Allá atrás, sí, allá por atrás. Tiene que ser más específico, ¿cierto? Más específico. Muy bien, un aplauso. Eso suena como a poesía, bonito. ¿Cómo es que se llama cuando las hembras no necesitan un macho para generar progenie? Partenogénesis. Muy bien, un aplauso. Esa mesa arrasó. Bueno, ahora preguntas del público, 3 preguntas. Vengan hasta acá, porfa, y se las hacen a nuestros panelistas. Bueno, desde ahí. Hola, es para los insectos. ¿Pueden los insectos sentir placer cuando se reproducen? Igual que cuando se hablaba de sentir dolor, yo creo que es muy antropocéntrica la visión de dolor o placer, etcétera. Pero sí es muy importante que el macho estimule adecuadamente a la hembra. Hay una historia que no comenté y es en moscas drosófilas, en moscas del vinagre, que son chiquitas, muy chiquitas, unos investigadores lograron ver cuando estaban en cópula que ciertos machos sí lograban estimular dentro del tracto genital de la hembra, la vagina, áreas muy, muy específicas y que cuando lo hacían se activaban unas células que generaban unos factores de transcripción para que hubiese fertilización. O sea, no era solamente necesario que hubiese cópula, transferencia de esperma, sino estimulación adecuada. Entonces uno podría llamar a eso placer. Podría ser, pero sí se necesita que haya todo el paquete completo de, o sea, no solamente como ahí le mando el esperma, sino todo, para que haya fertilización. Entonces es muy probable que eso sea muy común en insectos. Gracias. ¿Otra pregunta? Una pregunta, digamos que en el caso de las arañas, normalmente las hembras, digamos, en el más vistoso que es la araña tigre, las hembras son las que son así grandes, vistosas, coloridas, y el macho es una cosita de nada. En ese caso sería, pues, los que mencionaban, en donde la hembra era como la que se hacía la vistosa para atraer a los machos, o... Yo no trabajo con arañas, pero me atrevería a decir que la coloración de las arañas y lo vistoso de las hembras de las arañas en ese caso tiene que ver con otras cosas, sea con factores antidepredación o alguna otra cosa. Generalmente lo que hacen los machos es tratar de buscar a la hembra y copular rápido e irse. Porque en muchas arañas, o sea, de nuevo, no soy aracnólogo, entonces de pronto estoy diciendo alguna barrabasada, pero la hembra siempre está en búsqueda de comida. Y el macho es, en esencia, comida. Bueno, también aporta esperma, pero es comida. Entonces, lo que los machos tienen que evitar es ser comidos. Entonces, ellos tienen que estimular a la hembra. En algunas arañas, donde no son tan chiquitos los machos comparado con el tamaño de la hembra, tienen que bailar bien, tienen que moverse bien, para que la hembra se convenza de que es buen partido y aceptar la transferencia de esperma. De hecho, en algunos casos, los machos solo tienen 2 oportunidades de cópula. Ellos tienen 2 jeringas, esperma 1, esperma 2, y lo que hacen es, meto mi esperma en esta hembra y parto esto, o sea, ellos se amputan y solo tienen otra oportunidad para transferir esperma. Pero es una manera de evitar que otros machos le ganen la fertilización de los huevos. Entonces hay una serie de cosas súper locas con artrópodos, pero en ese caso de que si es el más chiquito y la hembra entonces pelea por la atención del macho, no estaría tan seguro. Pero siempre hay que ir a mirar. Otra pregunta.
digamos, ya en cualquier caso, se ha visto, digamos, o se ha evidenciado que hayan, digamos, reproducción por insectos o, digamos, en anfibios del mismo sexo, que haya reproducción con o sea, que dos del mismo sexo se reproduzcan, Que no sea partenogénesis. que no sea partenogénesis. No, pero hay actos homosexuales en la naturaleza. Así. Sí, o sea, accidentalmente un macho puede, digamos, en búsqueda de hembra atrapar otro macho y de hecho el macho puede generar una vocalización particular a ese acto de intentar desprenderse, pero no deriva en un evento reproductivo. Entonces, pero sí pueden haber actos homosexuales y de hecho algunos tienen unas críticas si se utiliza la palabra homosexual para estas condiciones, pero se puede dar. Incluso hay casos donde un macho puede aferrar a otro macho durante días completos. Entonces, es una lucha ahí el macho incómodo, sobre todo machos más pequeños agarran a otro macho accidentalmente. En insectos sí se ha comentado, de nuevo, como dice Mauricio, no reproducción, pero cuando están estos eventos reproductivos y están literalmente las hormonas en el aire, porque los insectos utilizan señales químicas para decir aquí estoy, vengan, soy buen partido, como sea. Especialmente con esos de inseminación traumática, está bien documentado que los machos están, o sea, son tan agresivos al querer copular que cualquier cosa que se mueva toma tu chuzo. Y hay muchos machos, cuando mira ejemplares de museo en las colecciones, ve que los machos también han sido, sí, clavados por otro macho. Entonces, se dan este tipo de interacciones, pero obviamente no llevan a eventos reproductivos. ¿Más preguntas? Sí, hay más preguntas. Bueno, yo me tengo que ir, los dejo con Vicky. Gracias a Vicky y a Sandra. Ya Sandra ya se fue, ¿no? Ellas también son organizadoras de Ciencia Café para su merced. Me tengo que dar una charla ahorita, entonces quedan en buenas manos con Vicky. Deja ese por ahí rodando, pero aquí tenemos muchos, y tú también. Qué buena pregunta. Incluso hay documentación demostrado, No sé si incluso ahí está bien. Este es el caso que él pregunta si es alrededor de 6 meses un macho puede estar en el dorso de una hembra y es en este sistema de estudio que son unos colegas que vienen trabajando con ranas arlequines del género Atelopus y lo que quería mostrarles con esto, además aprovecho la pregunta, imagínense 6 meses donde uno carga una super maleta, ¿cierto? Como para subir. Que come además. Y además reduce mucho su tamaño corporal porque no están comiendo. Incluso esta fotografía es muy bonita porque nos muestra un macho en evento reproductivo. Miren el brazo, la hipertrofia del brazo, comparativamente con un macho que no está en actividad reproductiva. Entonces ahí podemos ver que durante la época reproductiva los machos adquieren energía a partir de alimento y mucha de esa energía va dirigida a los brazos y a parte corporal para poder agarrar la hembra y tener esos amplexos de tanto tiempo, un sexo de 6 meses. ¿Alguien Y tiene, a veces no logra una reproducción, o sea, termina la hembra. No. ¿Alguien tiene otra pregunta? Disculpa, quería hacerte una pregunta con respecto a lo de el canto de las ranas. Entonces tú comentabas como que si está la quebrada tienen que cantar en otras frecuencias y tal. Entonces, digamos en aves se sabe que a veces cambian como la frecuencia para, o sea, hay ruido del ambiente, entonces cambio la frecuencia para poder comunicarme. Quisiera saber si lo mismo, digamos, puede llegar a pasar con ranas o hay estudios que hablen de Sí, sí, hay plasticidad fenotípica en las vocalizaciones, es decir, pueden cambiar, no muy extremadamente, pero sí hay cambios que pueden ser producto de los contextos ambientales donde están las ranas. Incluso cuando esos contextos ambientales cambian por incidencia antrópica. Te lo pongo en otros términos, imagínate un bosque
donde atraviesan una carretera y empieza a haber un flujo vehicular. Entonces las ranas aprenden a cambiar su estructura acústica en función de ese ruido que no estaba antes. Incluso para evitar competencia bajan mucho la tasa de vocalización. Entonces eso tiene unos efectos enormes, por ejemplo, en fitness, porque un individuo en el papel, cuanto menos vocaliza, menos probabilidades de reproducción. Entonces, en resumidas cuentas, sí, hay una plasticidad de la naturaleza muy increíble que puede ser dado por condiciones de contexto ambiental o incluso por incidencia de cambios antrópicos. Por acá hay otra pregunta, creo. Hola, gracias por la charla, estuvo bien interesante. Yo les quería preguntar, pues, que ustedes son los expertos en reproducción sexual y de todos los mecanismos que han visto. Ojalá. Bueno, ahora lo son. De todos los mecanismos que han visto en reproducción sexual, si tuvieran que aplicar alguno de esos tips que han estudiado en sus organismos a ligar entre humanos, ¿cuál sería? La traumática. No, la traumática no. Esa no. No, yo creo que hay muchos paralelos que uno podría hacer, quizás, pero en últimas es haga su mejor esfuerzo porque la hembra es la que va a escoger. Tranquilamente. Difícil la pregunta. Sí. Cada 6 meses. No, imagínense, o sea, tener que, por ejemplo, cuidar nidas tan grandes, los esfuerzos de eso. Ustedes se imaginan que derivado de un evento reproductivo del sexo salgan 28 hijos, por ejemplo. O sea, el esfuerzo que tiene que hacer parental no sería nada. Entonces creo que la ventaja que tenemos mamíferos y la mayoría de las aves de tener poquitos, tal vez en dendrobátidos que hay poquitas ni un poquito tamaño, pero no se me ocurre. Yo creo que, digamos, es más divertido en algunas cosas en los mamíferos, porque a veces digamos que el acto sexual no deriva en reproducción. Entonces, uno se va tranquilo para la casa, ¿cierto? O si está en la casa, se queda en la casa tranquilo. Yo creo que también me iría como por la parte de los mamíferos, porque definitivamente acá estamos muy agresivos con los insectos. Pasa de todo. En corales no hay nada de contacto, entonces me parece, y como muy los libero y no me importó qué pasó con la descendencia, entonces me parece también ya un poco extremo. Entonces me quedaría un poco como con las estrategias de nosotros, que obviamente llegan a atender como tal a un cuidado parental extenso, bastante extenso, pero me parece que es la clave del éxito que tenemos. ¿Alguien más? Buenas tardes. Yo tenía una pregunta como para resolver un mito, o no sé si es un mito. Dependiendo del lugar, si digamos se reduce una especie o un grupo de individuos, es posible que queden, digamos, solo machos o solo hembras. ¿Puede uno de los individuos cambiar para que las especies sigan? O sea, como para reproducirse, ser una chica y luego decir, hola, soy Roberto. Gracias. Sí pasa. De hecho, en algunos casos me voy a salir un poco de los grupos. En peces, digamos, pasa mucho. Por ejemplo, en los peces loro hay un macho, super macho, y en el momento en el que ese pez macho falta, que siempre anda como con su clan de hembras, en el momento en el que ese pez lo pescan o se lo comen y falta, alguna de las hembras, por lo general la más grande, tiene la capacidad de empezar a reproducir y a expresar el fenotipo de macho y se convierte en el supermacho del grupo. Entonces sí pasa. ¿Se podría decir que eso es hermafroditismo o no? Son hermafroditas. Pues no es un mito. No es un mito.
Buenas tardes, agradecerles también por la charla, por supuesto que bastante enriquecedora. Cuando uno... Sí, cuando uno trata de hacer como ese paralelo entre pues esas conductas sexuales o reproductivas con primates. Por ejemplo, hay un libro puntual que es el del mono desnudo de Edmund Morris, el que describe pues toda parte un capítulo que describe la sexualidad como produce una serie de cambios incluso morfológicos en los humanos que pues dependen del tema del desarrollo sexual del coito. ¿Hasta qué punto, digamos, se vuelve un conflicto el tema, por ejemplo, de la homosexualidad en nuestra especie, por ejemplo, como mamíferos, ya que digamos que eso va a limitar la parte de la reproducción sexual, que sea exitosa, porque pues limita el encuentro entre esos dos pares. Obvio, en las otras especies hay homosexualismo entre comillas, pero pues digamos que no es de cierta manera inconsciente o intencional como lo es en nuestra especie o en mamíferos. En este caso, entonces, claro, en los mamíferos no va a haber partenogénesis, no va a haber este caso de que cambie, se autofecunden, o ¿cuánto va a llegar eso? Quizás si nos aclaras un poquito, o sea, ¿cuál es la pregunta? Sí. Digamos que en este caso, digamos, ¿qué sería para las especies de mamíferos? O sea, ¿cuáles serían esas otras alternativas que tendría en este caso? Porque ahí se reduce, o sea, ahí ya no tienen más posibilidades. Pues yo no soy mastozólogo. Pero soy demógrafo, no. Pero yo creo que es quizás muy limitado verlo así, ¿no? O sea, tendría que ser un comportamiento ampliamente extendido en una población para que realmente tuviera un efecto. Si tú tienes, no sé, inclusive un tercio de la población, quizás eso no afecta a nivel reproductivo porque si hay cuidado parental, de pronto así con 2/3 o 1/3 reproductivo del total y el cuidado parental, al final tienes una población estable en el tiempo. Entonces yo creo que o sea, no hay que mirarlo como quizás por ese lado, me imagino yo. Pero además hay otras cosas. Yo tenía un amigo que trabajaba con gaviotas en algún momento en su juventud y ellos estaban en California y estaban contando nidos y entonces estaba supuestamente el macho, la hembra, el macho, la hembra, el macho, la hembra y sus huevitos. Y después de tomar muestras de sangre y hacer otras cosas, se dieron cuenta que muchos de las nidadas eran hembra, 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 hembra. Y dijeron, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y lo que estaba pasando es que en algunos casos la hembra buscaba a otra hembra para cuidar el huevito que había sido fertilizado por un macho, pero el macho es como, adiós. Y eso no hubiera sido una nidada exitosa. Entonces, en ese caso, el hecho de tener parejas del mismo sexo realmente tenía una incidencia positiva sobre la reproducción a nivel poblacional. Entonces, hay que mirar todos esos ángulos, creo yo, antes de decir si algo va a ser detrimental con respecto a una especie a nivel poblacional. No sé qué opinan. Listo, yo creo que una última pregunta, si alguien tiene. Bueno, dos, tú y allá atrás, ¿vale? Hola. Digamos, como el nombre de reproducción sexual lo dice, el fin último es dejar una progenie, ¿verdad? Pero yo quisiera saber si hay registros de algún acto sexual que tenga, digamos, un fin recreativo o algún... Sí. Que no sean nosotros. Que no seamos nosotros, sí. Yo no conozco ningún caso. De hecho, desde la perspectiva evolutiva, obviamente la intencionalidad de la reproducción es generar progenie, pero no conozco si hay. Tal vez puede haber acto sexual que por algún motivo, digamos, daño mecánico en algunos aparatos reproductores puede derivar en una cópula exitosa, pero que sea algo premeditado, por ejemplo, como un tipo de sexo recreativo, no lo conozco en la literatura. Que yo sepa, al menos en artrópodos, no he visto nada. Claro, siempre hay posibilidad, pero poco con lo que preguntaba Laura, en donde si hay placer, entonces seguramente por ahí hay algunas derivas, no conozco. En artrópodos por lo menos no conozco. Y en otros grupos, no, tocaría mirar. En pájaros de pronto, no sé. Tocaría mirar algo por ahí. Primates sería el único caso, ¿cierto? Que yo conozca es mamíferos primates, pero los otros no. Sí, mamíferos sí, pero fuera de todos los mamíferos, pero fuera de mamíferos no sé. Sí, delfines. Sí, Listo, ¿quién era la última pregunta? ¿O ya no? ¿Sí? Hola, buenas noches. Pues agradecerles nuevamente por la charla que se aprendió bastante. Sino que me quedó como una idea, digamos, y pues no sé qué tanto es naturito. Perdón. Que
largo de la charla nos surgió una duda, sobre todo con el tema de las ranas, de cómo por factores ambientales ellos iban modificando y ajustando los sonidos y todo un sistema de comunicación. Entonces era de pronto hasta qué punto la selección sexual puede estar asociada, por ejemplo, con el origen del lenguaje en nuestra especie. Pues, no, hay un debate si realmente la comunicación acústica, por lo menos en el grupo que trabajo, se constituye un lenguaje, ¿cierto? Parece que lo utilizan mucho más los ornitólogos, porque además la composición musical y acústica de las aves es mucho más diverso, hay unas melodías, mientras que en anfibios es un sistema muy, lo que llamamos comúnmente estereotipado, como una repetición muy frecuente de una nota. Entonces, realmente sí hay una selección sexual. De hecho, hay una correlación entre la frecuencia y el tamaño corporal. Entonces, en la misma especie, individuos de esa población que son relativamente más grandes cantan a frecuencias más bajas en promedio. Y parece ser que la hembra es capaz de detectar esas variaciones en los sonidos. Entonces, sí es la hembra un modelador de la diversidad acústica, que es a su vez consecuencia del tamaño corporal del macho. Entonces, la hembra de alguna manera detecta que el macho es grande, por tanto puede ser más fornido, puede cuidar una nidada mejor cuando el sonido de ese macho es más grave respecto a otros individuos de la misma especie que es más agudo. Eso ya se ha estado documentando, incluso hay un modelo muy importante en acústica que se llama la rana túngara, que es una especie que tenemos en Colombia, pero que es ampliamente estudiada en Panamá y tiene que ver con entender un poquito cómo es las hembras, las modeladores de esa diversidad estructural y de composición de los cantos de los machos. Entonces sí, pero que no es necesariamente lenguaje, sino diversidad acústica que se utiliza. Realmente hemos usado analogías de que realmente cada anfibio canta con un idioma distinto, ¿cierto? Pero en realidad no se conoce como lenguaje. Hay un debate en ese sentido. Vale, Mauricio. Acá tienen un comentario que quieren compartirnos, entonces va a dar el último micrófono. Bueno, por ejemplo, para ballenas, si se puede hablar un poco como de lenguaje, resulta que la mamá ballena le pasa como más o menos como como la misma llamada a las crías y en específico al macho, porque el macho es el que se va de la manada y para evitar como volverse a juntar como con la mamá ballena, o sea, para evitar como que la mamá ballena y el hijo ballena como que se junten en algún momento y se reconocen es pues por el sonido, o sea, como que, uy, usted canta igual que mí, pues yo mejor como que no me junto con usted. Entonces, lo que son mamíferos acuáticos, pues sí hay mucho como lenguaje, que se podría llamar lenguaje porque es que además no solamente es horizontal, sino también vertical, o sea, se empiezan a crear como sonidos diferentes, como a veces en aves pueden ser muy parecidos, como, y de hecho uno dice como, ese que está allá está el vaina, porque siempre suenan muy iguales, pero en mamíferos acuáticos pueden variar. Súper, ese comentario está súper pertinente y además me acordó de algo y es que en muchos grupos como los mamíferos hay aprendizaje vocal, como en aves también, en anfibios no. Es decir, tiene enormes o improntas bases genéticas, por tanto una rana no aprende a vocalizar, sino que ya internamente. Entonces esos cambios se deben a plasticidad que hablábamos ahorita del entorno, pero digamos que una rana no podría cambiar estructuralmente su composición vocal porque no aprende como en aves o en mamíferos. Así que súper tu comentario porque me acordó de lo que me faltó mencionar. Vale, muchísimas gracias a Dimitri, Adriana, Mauricio, porque estuvo súper interesante. Muchas gracias. Y gracias a todos por venir a final de octubre, pues el último miércoles de octubre, no jueves, sino miércoles vamos a hacer el próximo café que es sobre mitos de Halloween. Entonces, pues nos vemos en octubre. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Adrián. Un gusto, Adriana. Sí.